Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones y negocios. Hemos visto lo que está causando el efecto Odebrecht a nivel latinoamericano, puntualmente con Temer, digamos, está contra las cuerdas, pero ya se ha llevado puesto a Dilma, ahora ha avanzado con esto y está investigado un expresidente en Panamá, un expresidente en Ecuador, varios ministros en Perú, hay denunciado a Rivals en Argentina. José Odebrecht ha dicho en Estados Unidos que ha girado 35 millones de dólares a Argentina en concepto de coima. A ver, ¿cuál es el punto en esto? La corrupción, ¿sí?, y la política, ¿van de la mano o no van de la mano? Y bueno, y también tiene que ver por qué se produce esto. Porque ninguno de estos países tienen ley de transparencia de la información pública. Hasta que llegó Macri y uno de los primeros decretos que puso fue transparencia de la información pública a nivel nacional, que no llegó a Tucumán, y para eso hemos invitado a Pepe. Contanos, Pepe, un poco de esto. ¿Por qué en Tucumán no tenemos una ley de transparencia a la información pública? Yo vengo escribiendo sobre ese tema. En la Gaceta has tenido... Sí, he sacado varias columnas, sí, reclamándole al gobierno provincial que dicte una ley de acceso a la información pública y transparencia activa, como tomando como punto de partida la ley que hay a nivel nacional, que es la 27275, sí, que posibilita la creación de una agencia de información pública y transparencia activa, que supone que toda persona pueda solicitar una información sin necesidad de estar patrocinada gratuitamente, y en 15 días le tiene el Estado Nacional que dar la información. Y transparencia activa, que está más bien vinculada a la posibilidad de acceder por Internet. O sea, acceso a la información pública y transparencia activa. Esta ley no existe en Tucumán. Crea el Consejo Federal de Transparencia, y Tucumán va a ir a ese Consejo Federal de Transparencia sin tener un organismo de acceso a la información pública, como sí lo tiene a nivel nacional según esta ley. Tampoco tiene Tucumán la ley de ética pública, que lo tiene a nivel nacional. La Nación lo tiene como ley 25188, que es una ley que regula los intereses en conflicto, que regula las incompatibilidades y que exige la declaración jurada por parte de los funcionarios, tanto a nivel de ejecutivo como legislativo y judicial. Entonces Tucumán está ausente en lo que sería ética pública y acceso a la información, que son temas que vienen desde la Declaración de los Derechos Universales. 1700, tanto Francia como... 1766 es la ley de Suecia de acceso a la información pública. Y en el Pacto de Costa Rica del año 1960 y... Sí, es anterior. Digamos, la convención, el Pacto de San José de Costa Rica consagra, es una convención de derechos humanos, pero hay una convención interamericana de lucha contra la corrupción previa a la convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. Ambas convenciones Argentina se adhirió con 2 leyes nacionales a ambas convenciones. También la Constitución de la Nación prevé el dictado de una ley de transparencia.
La Constitución de la provincia no lo prevé. La Constitución de la provincia, que habla de todo excepto de transparencia y de ética, estoy hablando de la Constitución del año 2006, tiene un artículo que en la pirámide jurídica, como es obvio en los Estados de Derecho, privilegia las convenciones internacionales y la Constitución nacional. Tucumán está incumpliendo legal, en materia de legalidad con estos compromisos que tiene la provincia según su propia Constitución. Tucumán entonces está obligado a dictar una ley de ética pública y una ley de acceso a la información y transparencia activa. Y eso que ya el Estado Nacional le marcó la cancha. El Estado Nacional le marcó la cancha, insisto. En septiembre se constituye el Consejo Federal de Transparencia. Sí. Tucumán tiene que asistir a ese consejo, donde van a estar todas las provincias, y va a asistir a esa reunión sin ley de ética pública y sin ley de transparencia que además y de acceso a la información. Y que además es un derecho cívico. Es cada uno de nosotros de saber qué están haciendo con los recursos nuestros. ¿Qué están haciendo con los impuestos que pagamos? Que eso es como que está muy relativizado, ¿no? Es como que viene de ningún lado los dineros que maneja el Estado, y es plata de los contribuyentes. Nosotros queremos saber qué se hace con lo que nosotros aportamos. ¿Quiénes son? ¿Qué licitaciones se han hecho? ¿Quiénes han ganado las licitaciones? ¿Quiénes son los proveedores que tiene el Estado? ¿Quiénes son los integrantes de los que ganaron las licitaciones? ¿Qué subsidios se dan? ¿A quiénes? ¿De qué forma? ¿Por qué razón? Bueno, y fíjate vos. ¿Cuáles son los salarios de los funcionarios? Los países que están complicados con Odebrecht son los que no tenían ley de transparencia de la información pública. Es decir, la pregunta sería, ¿los sistemas de control sirven para evitar la corrupción? Es una pregunta bastante obvia, pero es como que... Es como la defensa de una casa. Hay que poner rejas, un perro guardián, pero eso es hasta bastante lógico. Cámaras, alarma. Entonces, lo primero es el voto, que no voten por corruptos. Claro. Lo primero es votar honesto. Lo segundo es que haya respeto a las instituciones, lo cual supone que la justicia, por encima de todas las cosas, funcione. O sea, que haya división de poderes. Sí. Lo tercero es que funcionen los organismos de contralor, que sería en Tucumán el Tribunal de Cuentas, y que sería la propia Cámara, porque la Cámara es el supremo órgano de contralor constitucional. Entonces, no está funcionando la Cámara como contralor del uso de los dineros públicos por parte del Poder Ejecutivo, y el Tribunal de Cuentas tampoco. No ha venido funcionando durante estos últimos años, y ha cambiado la matriz. Y después tenemos un tema importantísimo, que es la rendición de cuentas que tiene que hacer el gobierno provincial ante la legislatura, y que se llama cuenta de inversión. Tampoco funciona. O sea, los 4 elementos que garantizan el hecho de luchar contra la corrupción no están funcionando. Entonces hay corrupción. En Tucumán, al aire libre, las valijas estuvieron exhibidas en la calle San Martín al mediodía sin ningún tipo de pudor. Sí, sí. Y sin ningún tipo de castigo tampoco, ¿no? ¿Cómo? Ningún tipo de castigo. Y ningún tipo de castigo. Todavía no se han entregado la documentación que sustente semejante gasto. Bueno, como siempre, excelente, Pepe. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.
A continuación tenemos la columna del máster en finanzas Roberto Rico. Vimos esta semana que con resultados mixtos pero tendientes a la baja por los golpes tanto del caso de Odebrecht como el resultado de la reunión de la OPEP. No se pusieron de acuerdo y eso hizo caer Wall Street, pero para hablar de lo que tiene que ver con la economía internacional, estamos con Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá en tu programa. Como siempre, un gusto para nosotros. Bueno, dos impactos fuertes, tres digamos, el tema de Trump, digamos que está complicado, Sí. El tema de Odebrecht que complicó en general, básicamente a Latinoamérica, impactó en todos los mercados, y el tema de la OPEP que se juntaron y no hubo acuerdo, el petróleo cayó hasta $48 y tuvo un rebote a 49. ¿Cómo ves este escenario? Sí, exactamente como vos lo estás indicando, hubo un movimiento en los mercados interesante que ya empezó de la semana pasada por la crisis que ocurrió en Brasil. Sí. ¿Verdad? Ese problema que tuvo Michel Temer lo hizo tambalear a su gobierno, Sí. está al borde del impeachment, tal como le pasó a Dilma Rousseff, él está por esa línea. Por un video, una grabación que tuvo, Sí. El impacto en los mercados no se hizo esperar, el Bovespa al momento cayó prácticamente un 10% de esa misma rueda, algo inédito, tal es así que suspendieron la cotización, suspendieron la bolsa de Brasil, arrastró a toda Latinoamérica, nosotros no fuimos la excepción, casi un 4% abajo, Brasil 10% abajo, inclusive España también, el IBEX 35 también abajo, la TIBEX también abajo. Por el otro lado, como vos decís, las bolsas americanas, todo con resultados en esta semana ya mixtos, el tema del petróleo ya venía dando que hablar porque Arabia Saudita, en conversaciones con Rusia, ya habían acordado en recortar la producción. Para que aumente el precio. Tal cual, cuando vos recortas la oferta realmente, el precio tiende a subir, que eso es lo que siempre hizo la OPEP en las cuestiones de regulación del precio del petróleo. Ahora, hablan de mano negra de Estados Unidos ahí, ¿no? Y yo creo que hay muchos intereses para poder tener supremacía en para ciertas tener el áreas. petróleo más barato, para que la economía de ellos siga Además, arrancando. también Estados Continúe este Unidos proceso, ¿no? se largó a vender también petróleo. Como tiene un excedente de stock, a raíz de esto que tuvo un pequeño rebote, como vos dijiste, en ese interín Estados Unidos vendió galones de petróleo. Sí. Yo creo que ahí con el petróleo es un asunto puramente político. Ya está claro que es puramente político, por no ponerse de acuerdo. Los principales exportadores del mundo, Rusia, Arabia Saudita, ¿verdad? Sí. Estados Unidos. El precio todavía va a seguir en esos valores, en el orden de los 48, 52, 48, 52, hasta que no lleguen a un arreglo tal que el precio le convenga a todos. Decían que Vladimir Putin en esta hipótesis de que él lo puso a Donald Trump, Sí. era un poco pase de factura porque Hillary Clinton con Obama habían hecho caer el precio del petróleo porque él estaba muy agresivo en la zona de Ucrania. Era una forma de llevar la guerra de las guerrillas. Sin ir más lejos, Juan, Sí. tal cual como me estás diciendo, apenas ocurrió el tema de que el conflicto con Ucrania por la Crimea, Sí, sí. que la Crimea, recordemos, es la pampa húmeda de Ucrania. Sí. Los rusos, mucha gente, eso hay un de los dos lados que escucha la campana, porque los rusos dicen, no, la Crimea ya era rusa, al momento de surgir Ucrania ya era rusa y estaba establecido que era rusa, y los ucranianos lo tenían que devolver. Bueno, de hecho el 95% de la población de Son Crimea, rusos. ellos dicen, somos rusos. En cambio, del otro lado, creo que Shevchenko, si no mal no recuerdo, es el Shevchenko, presidente sí. de El chocolatero. Ucrania, el chocolatero, El chocolatero, exactamente. sí. Él el que le dijo, El no, Ricardo Ford, el Ricardo Ford de allá, pero ese por lo menos está haciendo Las cosas bien, otras sí, sí. cosas que Está haciendo chocolate. la mano en la política. Claro. Ya había un problema. Tal es así que vino también un golpe, tal coincido con vos, ¿no, Juan? Está muy bien el análisis que vos haces porque es un golpe que le dio el gobierno de Obama, digamos, en concomitancia con otros más, para que el precio del petróleo retroceda. Al ocurrir eso, el rublo en ese momento se desplomó un 40%. Claro. Yo creo que todavía está en vías de crecimiento y no la puede sacar a la moneda rusa. Entonces, por ese lado yo creo que viene. Aparte, que ya entraron otros intereses en medio, ¿no? A muchos países les conviene que el precio del petróleo esté ahí. Arabia Saudita a $40 de cierre. Sí. Es un país que todavía tiene margen para seguir bajando. Rusia también, o sea, pero ¿qué pasa? A $120, $130, a casi 50, es menos de la mitad. Países como Venezuela,
saquemos toda la crisis que tiene, ¿verdad? Toda la crisis, la economía la reventó. Bueno, sí. Pero yo creo que el golpe fue para Rusia por el tema de la guerra de Europa, sí, de Europa del Este, y por elevación le pegaron a Venezuela, pero el objetivo era Rusia. Tal es así que una de las teorías que dicen es que todo el apoyo de Vladimir Putin era para ponerlo a Trump, digamos, el esfuerzo para llegar a un acuerdo para que luego el petróleo rebotara para arriba. Sí, el único problema que tal vez no tuvieron en cuenta, o que obviamente son variables exógenas, ¿no? Sí. Son variables que salen del entorno, sí. Putin, Trump, es decir, este precio del petróleo son muchas fuerzas que lo regulan, y los países árabes tienen mucha influencia en ello. O sea, ahí Arabia Saudita pesa muchísimo, está visto. Y si Arabia Saudita dice no hay recorte, y no va a haber recorte, porque está liberado el precio del mercado. Bueno, y Arabia Saudita tiene protectorado básicamente de Estados Unidos. Es un socio, digamos, para mí es un socio. Es un socio y hasta más que socio, tiene el protectorado. Sí, ¿no? Hay negocios que están vinculados entre árabes de Arabia Saudita con los norteamericanos y cosas en común, ¿verdad? Que a los otros árabes de Irak, Irán y demás los desfavorece, lógico, porque están en crisis y ya son la parte del mundo árabe que están en conflicto. Una vez yo le pregunté a un importante analista internacional en cuanto al juego de las armas a nivel mundial, y yo decía, ¿y cómo sé yo cómo se puede saber uno qué país tiene tal influencia militar, o depende de qué país militarmente? Y él me decía, hay que ver la composición del armamento que tiene ese país. Supongamos, en el caso de Arabia Saudita, casi el 85% de todo lo que tiene que ver con la cuestión armamentística es industria americana. Es americano, exactamente. ¿Sí? Pero bueno, sí, excelente. ¿Te acuerdas, Juan, que en un momento, sí, y breve lo cerramos, sí, la familia de Bin Laden, creo que el padre, ya tenía negocios por el tema con norteamericanos, con la familia Bush en especial. Habría que confirmar exactamente si esa es la fuente, pero ya hay vinculaciones. Como bien podés decir, parte del armamento, si tenés un 85% de fabricación americana. Y mira Irak, que más del 80% de todo el armamento bélico lo compraban a Rusia. Exacto. Pero bueno, como siempre, excelente tu análisis, Roberto, y gracias, Juan. Y te vamos a estar invitando para seguir charlando qué es lo que pasa, la manzana financiera en el mundo de Wall Street. ¿Ah? Gracias, Juan, por invitar. Un gusto estar en tu programa. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. A continuación tenemos la tan esperada columna del economista Eduardo Robinson. Sabíamos que estamos viendo el efecto Odebrecht, Temer, Caipiriña, lo podríamos decir, y cómo ha impactado rápidamente. Sabemos que Brasil se le estornuda y Argentina tiene una gripe de 2 semanas. Y hemos visto el tembladeral, digamos, de hecho, hemos visto cómo ha saltado el dólar, que estaba quieto en los últimos 4 meses, ha tenido el mejor repunte para beneficio de la gente del campo, pero en Argentina, cuando el dólar se dispara por arriba de un 20% del precio real, entramos en un terreno muy peligroso, porque tenemos una cultura
de mucho miedo e inestabilidad. Son como esos puntos que en la Argentina no hay que tocarlos porque es como que lo tocas y puedes terminar en el final del abismo. Y bueno, para eso lo tenemos a Eduardo Robinson como para que nos dé, ¿cómo ves vos que esto, lo de Brasil, va a terminar, no ha terminado, va a seguir? ¿Cómo lo ves? No, lo de Brasil es un episodio que viene de hace unos años atrás y que lamentablemente todavía no tiene un final cierto. Yo creo que las turbulencias políticas en Brasil van a perdurar y eso por supuesto va a tener repercusiones en la economía de Brasil y al tener repercusiones en la economía de Brasil por supuesto tiene influencias en la Argentina, a lo que hay que sumarle también la propia incertidumbre que en la Argentina siempre genera un año electoral. Por lo tanto, este episodio que hemos visto en el dólar, me parece que bueno, me parece a mí que va a seguir esta volatilidad en el dólar, dado que al no estar resuelta la crisis política en Brasil, por supuesto la economía brasilera va a seguir bastante lenta en su expansión, va a seguir con altibajos, ¿no es cierto? Venía de rebote, es decir, 2 años caía al 8% y venía rebotando. Exactamente, pero bueno, lamentablemente hasta que no esté resuelta la crisis política no va a tener visos de una recuperación fuerte, es decir, estamos hablando todavía de una recuperación muy débil de la economía de Brasil, que venía remontando, en el primer trimestre de este año venía remontando, pero bueno, estos episodios claramente inciden en lo que tiene que ver con cualquier proceso de expansión económica y eso por supuesto repercute en la Argentina porque es el principal socio comercial de nuestro país, entonces claramente tiene incidencia y la gente como siempre huye al dólar como un activo de refugio y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas, es decir, esa volatilidad que tiene la economía brasilera hace que el dólar en la Argentina tenga ese movimiento alcista que en alguna medida no está... En fin. Así es. Así es. Pero como te digo, acá hay, más allá de esta cuestión de que haya subido el dólar, la volatilidad va a seguir porque la Argentina hoy no tiene el problema que tenía hace un par de años atrás, donde el problema era precisamente la falta de dólares. Hoy la Argentina tiene dólares. Casi 120 mil millones de dólares fue el blanqueo. El segundo más exitoso en la historia del mundo. Del mundo prácticamente, sí. ¿no? O sea que hoy por hoy hay una fluidez de dólares, sobre todo por la colocación de deuda que está haciendo la Argentina, el Estado Nacional y las provincias. Y entonces eso en alguna medida asegura oferta de dólares y todavía no hay un repliegue de la oferta como para decir, bueno, vienen problemas estructurales en el abastecimiento de dólares, ¿no? El gobierno tiene poder de fuego para tenerlo al dólar controlado. Sí, por supuesto, el Banco Central, acordémonos que antes del episodio de Brasil, el Banco Central había anunciado una política de reconstrucción de reservas, recomprando el mercado y eso por supuesto había traído... Más de 52 mil millones de dólares de reservas, sí. Como te digo, acá la Argentina tiene un abastecimiento de dólares hoy. El problema es cuando eso se repliegue, pero bueno, eso todavía tampoco se sabe exactamente cuándo va a suceder. Por supuesto, hasta octubre esto no va a pasar seguro. La Argentina tiene que seguir un proceso de colocación de deuda hasta que el déficit empiece a encarrilarse y logre en todo caso empezar a reducirse la colocación de deuda que la Argentina necesita hacer. 1 billón de pesos en letes. Así es. Sturzenegger recibió el país con 300 mil millones de pesos y bueno, en términos de casi 2 años para octubre vamos a estar arriba de 1 billón y algo más de pesos en letes como política monetaria para anclar un poco la inflación, el éxito lo podemos ver en la baja de la inflación, pero tenemos un déficit tremendo. Sí, un déficit cuasi fiscal que es del Banco Central por la política monetaria que lleva adelante el Banco Central, pero que lamentablemente hoy por hoy no hay demasiadas alternativas en esta coyuntura macroeconómica, es decir, hoy por hoy el ajuste de las principales variables macroeconómicas, llamarle lo que tiene que ver con el consumo, la inversión y el gasto público,
claramente tienen un comportamiento que necesitan de una política monetaria que sea restrictiva. Bueno, muchos critican porque bueno, eso sube las tasas de interés y puede deprimir la inversión, pero eso yo te diría que es relativo en una Argentina que es muy poco apalancada con el crédito del sector privado, es decir, hoy por hoy la Argentina presta no más del 14% del Producto Bruto Interno y es una economía que prácticamente después del año 2001-2002, que tenía alrededor de un 20-22% del producto en préstamos al sector privado, eso como te digo, ha caído entre 8 y 10 puntos, entonces eso claramente... Tenemos una economía sana desde el punto de vista del endeudamiento. Exactamente, de lo que tiene que ver con el apalancamiento al sector privado. Entonces, esto es relativo de que las tasas de interés, que suban las tasas de interés deprimen la inversión en la Argentina. Yo creo que pasa por otro lado, por incrementar el déficit en el sector, en el Banco Central, o sea, lo que se denomina déficit cuasi fiscal, y eso es lo que estamos viendo, es decir, pero acá el gran desafío, como te digo, es cómo encarrilar la situación fiscal de Argentina, que si bien no está desmadrada, bueno, no se sabe exactamente cuál va a ser la política que va a seguir adelante el gobierno para encarrilar, para poner en caja la economía, ¿no? Y estamos en el tren no del shock, sino del gradualismo. Esa es la estrategia política. Bueno, la estrategia ha sido el gradualismo y porque tampoco había, según la óptica del gobierno, o sea, yo creo que deben haber evaluado el plafón político que había para hacer un ajuste, llamarle así, demasiado fuerte. Y bueno, eso por supuesto tiene las consecuencias también de ser gradual todo lo que tiene que ver con la corrección fiscal, ¿no? Como siempre, excelente, Eduardo. No, por favor. Estamos invitando nuevamente para... Va a ser un gusto, Juan. Para seguir avanzando con esto y te pido, por favor, que no seas tan severo con tus alumnos. Bueno, cómo no, muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegamos al final de este programa Inversiones y Negocios. Como siempre quiero agradecer al Garden Park por prestarnos sus instalaciones, así podamos grabar acá, a Jesús Estilista Contemporáneos por peinarnos y a Madison Boutique por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.